Muy buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Gerardo Yumeseba y yo voy a realizar la práctica de digitalización. Para ello voy a primero empezar con el punto 5.1, que es la creación de nuevo conjunto de datos vectoriales. El primer paso es crear una nueva capa. Venimos a la sección de capas, crear capa, y yo voy a crear un archivo GeoPackage. En la base de datos yo voy a seleccionar una ruta de donde quiero guardar. Voy a guardar un archivo con el nombre de digitalización. En la carpeta de datos y lo guardamos. Una vez tengamos la base de datos, vamos a darle un nombre a la tabla. En la tabla que yo voy a poner, como voy a digitalizar polígonos, voy a ponerle polígonos. El tipo de geometría, al ser polígonos, tengo que seleccionar polígonos. Y en el SRC, tengo que ver que esté en una coordenada que a mí me convenga. En mi caso, yo voy a utilizar el WGS84 con el código 4326. En nombres, voy a crear dos campos. El primero va a ser ID en formato texto y una longitud de 10. Añadimos a la lista. Y el segundo va a ser name. Va a ser con un tipo de texto y longitud de 80. Añadimos dos listas, aceptamos. Y como vemos, se ha creado una nueva capa llamada polígonos. Ahora, ¿qué vamos a hacer en esta capa, en esta nueva capa? Lo que vamos a hacer es, con ayuda del editor, vamos a crear un nuevo polígono para seleccionar el área de estas tres superficies. Esta que vamos a denominar escuela, este que vamos a denominar campo de fútbol o campo de atletismo, y este que vamos a denominar campo de rugby. Voy a empezar con la primera, la escuela. Activamos el lapicito que es conmutar edición y seleccionamos la opción que dice añadir polígono. Una vez que tengamos añadido polígono, tenemos que ver que diga digitalizar con segmento. Entonces vamos poniendo los segmentos de donde queremos digitalizar nuestro polígono. En el caso de que un punto nos salga mal, por ejemplo, este debería terminar aquí, pero en el caso de que ponga un punto malo y lo termine, en ID le voy a poner 1, en name, campo, no, le voy a poner colegio. En caso de que esté mal puesto, lo que yo puedo hacer es venir a activar esta herramienta de vértices, y seleccionar el vértice que he puesto mal para volver a recolocarlo. De esa forma puedo volver a recolocar un vértice que está mal puesto. Voy a realizar lo mismo con los otros dos campos. Como podemos ver, ya tenemos digitalizado las áreas de estudio. Esta práctica se puede aplicar a cualquier superficie, a cualquier cancha y a cualquier objeto que nosotros deseemos. Ahora, la segunda parte de este punto es la digitalización de líneas. Para ello tenemos que primero guardar los cambios que hemos hecho, guardar, y vamos a activar la capa de Roads. Esta capa de Roads voy a cambiarle de color para que se vea de mejor forma. Lo ponen en un rojo más intenso. Y como podemos ver, aquí están las calles. Para nosotros poder digitalizar las líneas, tenemos que primero agregar una nueva capa. No la podemos crear en esta misma de polígonos. Las líneas que vamos a digitalizar va a ser una conexión entre esta, y de aquí hasta acá. Para ello vamos a ir a capa, crear una nueva capa, y podemos crear un archivo shape o a su vez agregar al archivo GeoPackage que hemos creado anteriormente. Yo voy a agregar al archivo GeoPackage. Para ello selecciono la opción. En la base de datos tengo que utilizar el mismo archivo que guardé anteriormente al principio, que es digitalización. Le doy clic, guardar, y aquí en nombre de la tabla, que en la anterior estaba polígonos, en este lo voy a poner líneas. En tipo de geometría tenemos que seleccionar una cadena de líneas. Tenemos que ver que este sea el mismo SRC. Y en nombre solo le voy a poner ID. En tipo de texto y longitud máxima 10. Añadimos la lista y aceptamos. Aquí nos aparece un aviso que dice que este archivo ya existe. Lo que tenemos que hacer es agregar una nueva capa. Esto evitará que se borre la anterior que trabajamos y a su vez se añada esta más. Entonces en el mismo archivo GeoPackage estará el de polígonos y el de líneas. Ahora, para digitalizar las líneas tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente. Tenemos que ir recorriendo el camino y unir las dos líneas. Una ayuda que podemos utilizar es venir al proyecto, en opciones de autosemblado, activar esta opción. Esto lo que hará es que al momento de acercarnos a un punto, al momento de editar, al momento de acercarnos a un punto, creando un vértice, este se autoañadirá a un vértice, ayudándonos a conectar de mejor manera los puntos para que no haya huecos entre ellos. Lo que tenemos que hacer es recorrer esta distancia y en las esquinas añadir más puntos. Cuando son líneas rectas serían menos. Por ejemplo, en esta esquina, como va dando una curva, tenemos que añadir al menos unos 4 o 5 puntos. De igual manera en estas deberían ser 2, y en estas que son más rectas podrían ser líneas rectas. Como vemos, aquí hay una curva muy marcada, por lo que deberíamos hacer más puntos para que esta curva se note lo menos posible. En caso de que hayamos puesto un punto mal, lo que haremos es terminar la línea, ponemos en ID, le ponemos un nombre y lo generamos. Ahora, la forma de arreglar esto es seleccionar esta herramienta de vértices y seleccionar los puntos que estén mal. Le ponemos borrar y estos se eliminarán. Y para volver a continuar con la línea, ponemos en añadir línea y continuamos desde donde nos quedamos. Una vez hayamos terminado de
digitalizar la línea, lo que podemos hacer es venir a líneas y cambiar su simbología. Esto para observarla de una mejor manera. Vamos a poner una línea interlineada o intercortada, la aplicamos, aceptamos. Y como vemos, se marca todo el camino con una distancia intercortada. Ahora, lo que podemos hacer es venir a la tabla de atributos y para saber su distancia, tendremos que generar un nuevo campo, al cual le vamos a llamar que es distancia. Vamos a poner en tipo, vamos a poner con números decimales y aceptamos. Ahora, en calculadora, lo que deberíamos hacer es venir aquí, activar esta opción que dice actualizar campo existente y seleccionar el campo de distancia. En el valor que le vamos a dar, vamos a hacer es igual al signo de dólar, y en campos de valores, no, aquí le vamos a poner el valor de length. Aplicamos, aceptamos. Y aquí nos marcaría qué distancia tiene cada punto. Como podemos ver, en la tabla nos aparecen dos ID. El primero, que viene desde aquí hasta esta parte en donde hubo el error de punto y lo tuvimos que borrar. Y el segundo es desde este error hasta el final de la línea. Para poder diferenciar mejor, voy a ponerle un ID de 2. Y así, al momento de ver el mapa, aquí ya se nos cambia el valor. Ya se nos cambia el nombre, mientras que este es la 1. Lo mismo hay que hacer con el otro segmento, el de acá. Como podemos ver, ya están creados los dos caminos. Le voy a cambiar el color para que se vea de mejor manera y no se confunda con las demás líneas. Voy a poner un color negro. Y si vemos el mapa, se han digitalizado los dos caminos. El punto, si vemos en la tabla de atributos, aquí se pueden ver las distancias de cada punto. Esa es la primera parte de la práctica. La segunda incluye el punto 5.2, que es la topología del objeto espacial. Para ello, tenemos que venir a la parte del proyecto, a opciones de autoensamblado, y en vez de todas las capas, vamos a seleccionar la de configuración avanzada. Vamos a activar la capa de Land Use. Vamos a ver que este es en tipo de vértice y en una tolerancia de 12 en unidades píxeles, y vamos a tener que seleccionar la opción de evitar la superposición. Seleccionamos la ventana y empezamos con los demás pasos. El primer paso, o la primera herramienta que se utiliza, es digitalizar una nueva zona. Para ello, vamos a apagar todas las capas y vamos a dejar únicamente la de Land Use, Water, River y Places. Así es como nos quedarían las capas. El primer paso es seleccionar la capa de Land Use, poner editar, y aquí vamos a añadir un polígono a un polígono ya existente. Por ejemplo, suponiendo que tenemos este de aquí y tenemos que añadirle una zona, vamos a venir a editar polígono, añadir, y como tenemos habilitada la opción del imán, solo tendremos que crear un polígono que nosotros creamos. Suponiendo que este es el área, lo cerramos y en autogenerar lo vamos a poner un nombre que nosotros queramos. En mi caso va a ser 999. Aceptamos, y si le damos zoom a la capa o a la imagen, vemos que estas están unidas perfectamente gracias a esa herramienta. El segundo punto va a ser unir dos polígonos. Muchas de las veces estos mapas tienen errores, ya que, por ejemplo, hay áreas en las que están vacías, pero luego se han rellenado con el pasar del tiempo. Por ejemplo, suponiendo que esta es una zona de bosque, puede ser que la vegetación haya crecido entre estas dos partes, por lo que en vez de ser dos diferentes sería una sola. Para poder unir estas dos, en vez de crear otro nuevo polígono, podríamos utilizar una herramienta. Con esta herramienta, lo que vamos a hacer es seleccionar un polígono, un vértice, y vamos a añadirle al otro polígono. Esto tenemos que hacer con cada vértice. Y así, de esa manera, podemos unir dos polígonos. Si queremos unir, en otro caso, estos dos, podemos realizarlo de forma manual. Tenemos que ir uniendo vértice por vértice, donde más le corresponda. De esa manera quedan unidos dos polígonos diferentes. Esto nos ayudará a evitar crear otro polígono en medio de la zona que queremos rellenar. El tercer punto es simplificar un objeto espacial. Para ello tenemos que utilizar una de estas herramientas, esta de aquí, que dice simplificar objeto espacial. Lo que va a hacer es que va a reducir el número de vértices o de lados que tiene el objeto. Por ejemplo, suponiendo que este lado queremos reducirlo, tenemos que seleccionarlo, y aquí vemos que podemos cambiar sus vértices. En tolerancia le podemos añadir 0.1 y vemos cómo va a pasar de 7 vértices a 4, y esta sería la figura resultante. Si le queremos cambiar, solo tenemos que pulsar aceptar, y como vemos, la figura se ha cambiado. El siguiente punto va a ser añadir un anillo. Para ello utilizamos la herramienta que está a su derecha, dice añadir anillo. Esta nos permite crear áreas dentro de una superficie ya creada, o sería crear un área hueca. Para ello seleccionamos un área de nuestra preferencia, le damos clic derecho y se crea un vacío dentro de esa área. Si queremos que esa área se crea de una forma más
más perfecta. Por ejemplo, si queremos crear un círculo, debemos darle a esta opción, círculos desde 2 puntos, y como vemos, se puede crear una superficie de un círculo. Le damos clic derecho y se crea otra área. Hay varias herramientas como esta que dice borrar anillo o rellenar anillo. En mi caso, yo con estas herramientas voy a utilizar la que dice borrar anillo para borrar el anillo y quedarme con la superficie como está en un principio. Para el siguiente punto, que es añadir parte, lo primero que debemos hacer es seleccionar un polígono con la herramienta de aquí arriba. Seleccionamos un polígono y suponiendo que queremos añadir una superficie a esta, debemos venir acá a la barra de herramientas y en esta parte que dice añadir parte, tenemos que seleccionar qué geometría ponemos. Yo, por ejemplo, voy a añadir un círculo a partir de este. Entonces le agregamos un círculo, clic derecho, y como vemos se ha creado una nueva superficie a partir de esa. Ahora, si lo queremos eliminar, simplemente debemos seleccionarla y poner en eliminar, borrar parte. El siguiente punto es reformar objetos. Para ello vamos a volver a seleccionar un objeto y vamos a añadir y recortar un objeto. Para ello vamos a utilizar esta herramienta que dice remodelar objetos y vamos a crear un polígono desde dentro del polígono. Damos clic derecho y como vemos añadir una nueva área. Para poder recortar esta área, ahora lo que tenemos que hacer lo mismo, pero desde afuera. Damos clic en la parte externa, clic derecho y se ha recortado la parte. La siguiente parte va a ser dividir objetos. Para ello tenemos que seleccionar un objeto, tenemos que ver que la opción, el imán esté activo y seleccionamos la herramienta que dice dividir objetos espaciales. Esto lo que va a hacer es que desde un vértice hasta otro, nosotros podemos darle clic, le damos clic derecho y como vemos este objeto se ha dividido. Aunque en el mapa, a la hora de seleccionar, estos se vean como uno solo, estos se cuentan como dos. Al momento de seleccionar, se seleccionan dos diferentes. Ahora, ¿qué pasa si hemos hecho esto por error? Los podemos volver a unir. Para ello tenemos la herramienta de combinar objetos espaciales seleccionados. Seleccionamos los dos objetos que queremos volver a unir y le damos a la herramienta de combinar objetos espaciales seleccionados. Damos a aceptar y como vemos, esta se ha hecho una sola otra vez. Esto es todo por la práctica de hoy, ingeniero. Espero que sea de su agrado. Muchas gracias.